de la aurícula derecha, seno coronario. El seno coronario recibe varios afluentes. Tenemos la vena posterior del ventrículo, la vena cardíaca menor, la vena interventricular posterior y en algunas ocasiones también puede recibirle directamente a la vena oblicua de Marshall. Esa vena oblicua de Marshall puede terminar directamente en el seno coronario o puede terminar o desembocar en la vena cardíaca magna. Esta imagen es del libro de Latarjet, nada más para volver a repasar lo que es la irrigación de las paredes del corazón. Esta es una imagen donde estamos observando los ventrículos, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. No hay una imagen de aurícula porque con la aurícula no hay problema. La aurícula derecha está irrigada por la coronaria derecha y la aurícula izquierda por la coronaria izquierda. A nivel de los ventrículos sí hay algunas pequeñas diferencias, por eso es la imagen esquemática. ¿Qué pasa con el ventrículo izquierdo? Está irrigado en la mayor parte de sus paredes, de su porcentaje, por la arteria coronaria izquierda. Pero en la pared inferior, la mitad derecha de la pared inferior, como se ve en la imagen, está irrigada por la coronaria derecha. ¿Qué sucede con el ventrículo derecho? La mayor parte le corresponde a la arteria coronaria derecha, pero el tercio medial de este sector le corresponde también a la arteria coronaria izquierda. Es el lugar donde se mezclan las irrigaciones. Y otra parte que hay diferencia es a nivel del tabique interventricular. El tabique interventricular en su mayor porcentaje, en su mayor proporción, recibe irrigación de la coronaria izquierda, 2/3. Y el tercio restante está a cargo de la coronaria derecha. La inervación del corazón podemos dividirlo en tres grandes categorías o grupos. Tenemos los nervios cardíacos, los plexos cardíacos y por último las ramas de los plexos cardíacos. Los nervios cardíacos pueden ser de dos tipos. Podemos volver a dividirlo en dos tipos, que son los nervios simpáticos y parasimpáticos. Los plexos cardíacos, tenemos el plexo cardíaco superficial y el plexo cardíaco profundo. Tanto el plexo cardíaco superficial como el plexo cardíaco profundo por debajo del arco aórtico van a reunirse y van a formar lo que es el plexo cardíaco en sí. Ese plexo cardíaco tiene algunos ganglios, entre ellos el más importante es el ganglio cardíaco superior, que también se llama ganglio de Greenberg. Vamos a ver más tarde en qué es importante topográficamente ese ganglio de Greenberg. Y luego tenemos las ramas de los plexos cardíacos, que se dividen en un grupo de pedículo arterial. Si dice arterial es porque le acompañan las arterias. ¿A qué arteria la acompaña? La acompañan a la aorta y al tronco pulmonar. Y otro pedículo venoso. ¿A qué vena la acompaña? La acompaña a la vena cava superior. Vamos a hablar específicamente de los nervios cardíacos. Los nervios cardíacos dijimos que pertenecen a dos grandes grupos, a los cardíacos simpáticos y a los cardíacos parasimpáticos. Los cardíacos simpáticos es bien fácil por suerte. Tenemos tres nervios cardíacos simpáticos, que son el cervical superior, el cervical medio y el cervical inferior. ¿Por qué es fácil? Porque el origen es sencillo y directo. Cada uno de estos nervios origina de un ganglio cervical.
El nervio cardíaco cervical superior se va a originar del ganglio cervical superior. El nervio cardíaco cervical medio se va a originar del ganglio cervical medio. Y el nervio cervical cardíaco cervical inferior se va a originar del ganglio cervical inferior, o que en algunos casos se llama ganglio estrellado. ¿Qué pasa con los nervios cardíacos parasimpáticos? ¿Cuáles son? Tenemos el nervio cardíaco cervical superior, el cardíaco cervical inferior y el cardíaco torácico. Con los nervios cardíacos cervicales superiores, porque hay a la derecha y a la izquierda. Con esto no hay problema. Los nervios cardíacos cervicales superiores, tanto a la derecha como a la izquierda, se originan del nervio vago. Este es el nervio vago derecho y este es el nervio vago izquierdo. Este nervio, por lo tanto, se origina de ambos lados directamente del nervio vago. En el cervical inferior y el torácico sí hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que de un lado se originan de un nervio y del otro lado se originan de otro nervio. ¿Cuáles son los dos nervios que participan? Participa el nervio vago y el nervio laríngeo recurrente. Cuando hablamos del nervio cardíaco cervical inferior, nos estamos refiriendo a que ese nervio se origina a la derecha, el cervical inferior a la derecha se va a originar del nervio laríngeo recurrente, del nervio laríngeo recurrente. Y el cervical inferior del lado izquierdo se va a originar directamente del nervio vago. A la derecha es del laringio recurrente y a la izquierda es directamente del vago. ¿Y qué pasa con el torácico? Se invierte. ¿Qué quiere decir eso? Que el torácico a la derecha se va a originar directamente del vago y a la izquierda se va a originar del nervio laríngeo recurrente. Repitiendo una vez más, los cervicales superiores se originan directamente del vago. Con eso no hay problema. El cervical inferior a la derecha se origina del laríngeo recurrente y a la izquierda directamente del vago. Y el torácico es a la inversa. El torácico a la derecha se va a originar directamente del vago y a la izquierda se va a originar del nervio laríngeo recurrente izquierdo. ¿Y cuál es la explicación del por qué hay esa diferencia de que en uno es laringio recurrente a la derecha y a la izquierda es vago? Y en la parte torácica es a la inversa. Porque ese nervio laringio recurrente a la derecha y a la izquierda el origen es distinto. El laringio recurrente derecho se origina a nivel del cuello, rodeando a esta arteria, la arteria subclavia, en el cuello. Sin embargo, el laringio recurrente del lado izquierdo se origina solamente en el tórax, por debajo del arco aórtico. Por eso de un lado es diferente al del otro. El laringio recurrente derecho se origina en el cuello y el laringio recurrente izquierdo se origina por debajo del arco aórtico en el tórax. Y esto es algo muy importante que está en el libro de la Target, en la parte de anatomía de superficie. No se olviden que el libro de la Target, al final de cada capítulo, generalmente tiene anatomía de superficie, tiene anatomía clínica y todo contenido que está en el libro se puede preguntar, que incluyen las clases que se han desarrollado. ¿Qué es lo importante de la anatomía de superficie cuando culminamos lo que es corazón? Lo más común de siempre son los focos de auscultación cardíaca, que cuando
vayan al hospital a partir del cuarto año, una vez que estén en la carrera, se van a cansar de hacer como estudiantes y ni qué decir como profesionales después. El que no sabe hacer una ocultación no se puede considerar un estudiante de medicina de cuarto año para arriba y ni qué decir un profesional médico que no sabe auscultar el corazón. En anatomía vamos a enfocarnos exclusivamente en la parte anatómica, la ubicación, la topografía. Existen cuatro focos de auscultación, cuatro partes, cuatro lugares donde podemos auscultar, escuchar. Auscultar es escucharle al corazón a través del estetoscopio. ¿Dónde podemos escucharle y cuáles son esos focos? Tenemos un foco que se llama foco mitral, el foco pulmonar, foco aórtico y el foco tricuspideo. Mitral, pulmonar, aórtico y tricuspideo. Generalmente se sigue ese circuito para recordarse del orden y del nombre de los focos. ¿Por qué? Porque hay una mnemotecnia que se usa bastante por los hospitales, que es mi. eh, Esa vamos a dejar nomás, o si no se van a complicar. Vamos a dejar nomás la mnemotecnia. Vamos a estudiar así directamente para no complicarnos. Bueno, estos focos, entonces lo que nos interesa y lo que nos vamos a enfocar ahora en el CPI, y también ya le va a servir para el año que viene en la carrera, porque vamos a volver a desarrollar esto y preguntar con más profundidad de saber dónde está situado cada uno de ellos. El foco pulmonar, que es donde vamos a escucharle a la válvula pulmonar, está situado a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo, específicamente en el borde esternal, bien pegado al borde del esternón, borde esternal. Segundo espacio intercostal izquierdo, borde esternal, textualmente del libro de la Target. ¿Qué pasa con el foco aórtico? El foco aórtico está situado a nivel también del segundo espacio intercostal, pero del lado derecho. Segundo espacio intercostal derecho, borde esternal también. Luego pasamos al foco tricúspido, que le corresponde escucharle a la válvula tricúspide. Esta está situado en el quinto espacio intercostal, borde esternal. Algunos también toman como referencia la apófisis sifoides. El libro de la Target dice que este foco tricúspido o foco de la tricúspide podemos ocultar en el quinto espacio intercostal, tanto a la derecha como a la izquierda. Y también es correcto, por más que luego cuando vayan al hospital les van a ver que solamente se toma un lugar. Pero vamos a quedarnos con lo que dice el libro de la Target. Quinto espacio intercostal, tanto a la derecha como a la izquierda. Y por último tenemos el foco mitral, donde vamos a escuchar el sonido de la válvula mitral. Y el foco mitral está situado a nivel también del quinto espacio intercostal izquierdo, en este caso es izquierdo, pero tiene otro punto de referencia, que es la línea medio clavicular. Línea medio clavicular. Repitiendo una vez más, el foco pulmonar está a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo, borde external. El foco aórtico, aórtico, segundo espacio intercostal derecho, borde external. Foco tricúspido, quinto espacio intercostal, según la Target, tanto a la derecha como a la izquierda, borde external. Y por último, el foco mitral, quinto espacio intercostal izquierdo a nivel de la línea medio clavicular. Línea medio clavicular.
Entonces uno va identificando esas posiciones y son los lugares donde se hace la auscultación cardíaca de las válvulas del corazón. Bueno, pasamos al siguiente contenido, que es pericardio, ya para culminar lo que es la parte de corazón y pericardio, que se estudia en conjunto. ¿Qué es el pericardio? Para empezar a describirlo, el pericardio consiste en una membrana fibrocerosa. Quiere decir que tiene una parte fibrosa y una parte serosa. Esta membrana es la que se encarga de envolverle tanto al corazón como a los grandes vasos que llegan y salen del corazón. Como ya dijimos, de acuerdo a su nombre, a su composición, tiene una parte fibrosa, que es el pericardio fibroso, y una parte visceral, que es el pericardio visceral. El pericardio visceral, como toda víscera, a su vez, está conformado por una hoja parietal y una hoja visceral. Pericardio fibroso. Vamos a iniciar con el pericardio fibroso, de afuera hacia adentro. El pericardio fibroso tiene la forma de un cono o pirámide. En anatomía, siempre que se menciona o se le compara con un cono o pirámide, nunca hay que olvidarse de mencionar que tiene una base y un vértice. Por lo tanto, el pericardio fibroso tiene una base y un vértice. El pericardio fibroso se observa generalmente con una coloración blanquecina. También su superficie externa, la parte de afuera, suele estar cubierto o recubierto por tejido adiposo, mientras que su superficie interna o profunda está tapizado por la hoja parietal del pericardio seroso. En cuanto a su descripción, ¿qué podemos describir? Dijimos que tiene una base, un vértice y cuatro caras. La base del pericardio fibroso está en íntima relación con el diafragma. Como se puede ver en la imagen, existe una zona de adherencia, se le llama. Específicamente, esa zona de adherencia está situada a nivel del foliolo anterior del centro tendinoso o centro frénico. Foliolo anterior del centro tendinoso o centro frénico. Esta adhesión es bastante fuerte e intensa entre el pericardio fibroso y el diafragma, pero en una parte el pericardio fibroso está separado del diafragma por un tejido conjuntivo, como se ve acá en la imagen. Esta zona donde se separa el pericardio fibroso del diafragma se denomina espacio de Portal. Está ocupado por tejido conjuntivo y está delimitado, por lo tanto, por el pericardio fibroso, por el diafragma y por el esófago. Pericardio fibroso, diafragma, esófago. Espacio de Portal. ¿Qué es el espacio de Portal? Es la zona donde la base del pericardio fibroso está separado del diafragma, no está adherido íntimamente. En cuanto a las caras que presenta el pericardio fibroso, tiene una cara anterior, una cara posterior y la cara derecha e izquierda. Generalmente las más importantes son la cara anterior y la cara posterior. La cara anterior se extiende desde el diafragma hasta los grandes vasos que están situados en la base del corazón, mientras que la cara posterior se extiende desde el diafragma hasta la arteria pulmonar. Por lo tanto, podemos decir que la cara posterior es menos extensa que la cara anterior. El vértice también es muy importante en cuanto a la descripción del pericardio fibroso. El vértice del pericardio fibroso corresponde a una circunferencia. ¿Qué significa eso? Que le va a estar rodeando a los grandes vasos de la base del corazón. ¿Y cómo se da esa disposición? En sentido anterior y en sentido
posterior. En sentido anterior, en la parte anterior, el vértice del pericardio fibroso se inicia en la parte derecha de lo que es esta estructura, que es la vena cava superior. Parte derecha de la vena cava superior se dirige hacia arriba, cruza por delante del arco aórtico y llega a su punto culminante, el punto más alto, que generalmente coincide con el origen de esta arteria, que es el tronco arterial brachiocefálico. Coincide con el origen del tronco arterial brachiocefálico. De allí desciende nuevamente, pasando por delante de la arteria pulmonar izquierda y también se relaciona con la vena pulmonar superior izquierda. Eso es por delante. Y en la parte posterior pasa por debajo de lo que es la arteria pulmonar izquierda, le envuelve a la arteria pulmonar derecha y asciende nuevamente hasta la parte anterior de la vena cava superior, que es su punto de partida. Y los medios de fijación del pericardio fibroso se refieren a elementos que ayudan a mantenerle al pericardio del corazón en su posición habitual. ¿Cuáles son esos medios de fijación? Son los grandes vasos que llegan y salen del corazón por su continuidad con el pericardio. Obviamente, otro punto importante de fijación es el diafragma, ya que mencionamos que existe una zona de adherencia bien fuerte entre el pericardio fibroso y el diafragma. Y luego tenemos medios de fijación accesorios que son ligamentos. Tenemos, por ejemplo, el ligamento freno pericárdico. Freno es porque va del centro frénico hasta el pericardio fibroso. También tenemos los ligamentos vértebro pericárdicos, que va desde la porción superior de las vértebras torácicas hasta el pericardio fibroso. Otro ligamento que encontramos son el ligamento externo pericárdico, quiere decir que va del esternón al pericardio. Específicamente la cara posterior del manubrio y el cuerpo del esternón. Y luego también tenemos una lámina timopericárdica. Esa lámina es una continuación de la vaina del cuello, una vaina tiroidea que se encuentra en el cuello. Y lo que hace esa lámina es la de fijar la celda del timo, el lugar donde está situado el timo, al pericardio fibroso. La siguiente parte del pericardio es el pericardio seroso. Y habíamos dicho que como toda serosa, presenta una parte parietal y una parte visceral. En este caso nos referimos a hoja visceral y hoja parietal. La hoja parietal lo que hace es tapizar la superficie interna o profunda del pericardio fibroso, como ya habíamos mencionado cuando hablamos del pericardio fibroso. Y la hoja visceral, ¿qué es lo que hace? Al llamarse visceral, quiere decir que está en relación íntima con la víscera. En este caso, tapiza íntimamente al corazón y a los grandes vasos que llegan y salen de él. En la superficie externa de la hoja visceral encontramos dos pliegues que son muy interesantes. Uno de ellos es el pliegue preaórtico. Se dice preaórtico es porque está por delante de la aorta. Este pliegue preaórtico consiste nada más que en un engrosamiento de la hoja visceral a nivel de la cara anterior de la aorta ascendente. Y el pliegue de la vena cava izquierda. El pliegue de la vena cava izquierda se extiende desde la vena pulmonar superior hasta la orejuela. Este pliegue de la vena cava izquierda nada más es un vestigio de lo que en su momento fue la vena cava superior izquierda. Vestigio.
que luego se convierte en un cordón fibroso, ya que desaparece. Cuando hablamos de las hojas parietal y visceral del pericardio seroso, nunca podemos dejar de mencionar lo que son las líneas de reflexión. ¿En qué consiste la línea de reflexión en pocas palabras? Es el lugar donde se continúa directamente la hoja parietal con la hoja visceral del pericardio seroso. ¿Y dónde son esos lugares? Son a nivel de la raíz arterial y a nivel de la raíz venosa. En esos niveles, la hoja parietal se continúa directamente con la hoja visceral o viceversa. La hoja visceral se continúa directamente con la hoja parietal. Y vamos a hablar sobre la línea de reflexión a nivel de la raíz arterial y a nivel de la raíz venosa. Entre los dos, la más sencilla, la más fácil es la raíz arterial. ¿Qué pasa en la raíz arterial? La línea de reflexión se extiende desde la, la base o un poquito por encima de lo que es el origen del tronco arterial brachiocefálico, tronco arterial brachiocefálico. De ahí desciende, de este punto desciende, pasa por la cara anterosuperior de lo que es el arco aórtico, luego pasa sobre la bifurcación del tronco pulmonar, le rodea a la arteria pulmonar izquierda, recorre la cara inferior del tronco pulmonar, luego la arteria pulmonar derecha y llega nuevamente hasta la parte inferior de la aorta. Y de aquí asciende nuevamente para ubicarse de nuevo a nivel de su punto de partida. En este nivel, cuando va pasando por la cara inferior del tronco pulmonar y de la aorta y de la arteria pulmonar derecha, se forma lo que se denomina el seno transverso, que vamos a ver enseguida. Seno transverso o seno de Taylor. En cuanto a la raíz venosa, es un poco más extensa. La raíz venosa, la línea de reflexión a nivel de la raíz venosa, se inicia en la cara anterior de lo que es la vena cava superior, a este nivel. Se dirige hacia abajo y a la derecha le contornea a la vena cava superior y se ubica en su cara posterior. De la cara anterior pasa a la cara posterior de la vena cava superior. De la cara posterior se dirige hacia abajo y a la derecha, contorneando, pasando por delante o por la parte anterior de esta vena, que es la vena pulmonar superior derecha. Vena pulmonar superior derecha. De esta sigue dirigiéndose hacia abajo, le contornea también a otra vena, en este caso va a ser la vena pulmonar inferior derecha. Sigue su trayecto descendente, llegando hasta la parte posterior de esta estructura que le corresponde a la vena cava inferior. Le contornea, le rodea por completo a la vena cava inferior, excepto en su parte posterior. Como se puede ver en esta imagen, este sector no está rodeado de la vena cava inferior. Llega hasta este punto y asciende. Asciende pasando por la cara posterior de la vena pulmonar inferior derecha, sigue por la cara posterior de la aurícula, acá tiene que estar la aurícula, en este caso la aurícula izquierda, porque es la desembocadura de las venas pulmonares, sigue la cara posterior de la aurícula izquierda. Una vez que llega a nivel de la desembocadura de la vena pulmonar superior derecha, esta línea de reflexión se dirige hacia la izquierda, hacia la izquierda. ¿Hasta dónde se dirige? Hasta la desembocadura de la vena pulmonar superior izquierda. Llega a este nivel, se vuelve a dirigir hacia abajo en sentido descendente
le contornea, le rodea a esta vena que es la vena pulmonar inferior izquierda y luego asciende por la cara anterior tanto de la vena pulmonar inferior izquierda, luego pasa por la cara anterior de la vena pulmonar superior izquierda y llega hasta su parte superior. Ahí se detiene y se continúa nuevamente en dirección hacia el lado derecho. Cruza de izquierda a derecha, ubicándose en la parte posterior e inferior de la vena cava superior. Le contornea la vena cava superior y llega nuevamente a su punto de partida. Este sector que vemos aquí, este sector trayecto transversal que está situado entre la raíz arterial y la raíz venosa de la línea de reflexión, es lo que se conoce como el seno transverso del pericardio, que vamos a ver enseguida. La cavidad pericárdica es muy interesante. ¿Qué es la cavidad pericárdica? Dijimos que el pericardio seroso tiene dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral. Entre ambas hojas se forma una cavidad que se denomina cavidad pericárdica. Esa cavidad pericárdica está contenida una pequeña cantidad de líquido, aproximadamente 10 a 20 ml. Y la importancia de ese líquido es para que se puedan desplazar sin problema ambas hojas entre sí, para que no se peguen una por la otra. Esa es la función del líquido que encontramos dentro de la cavidad pericárdica. Esta cavidad pericárdica se puede modificar. ¿Puede sufrir modificaciones? Sí puede sufrir. ¿Qué tipo de modificación puede sufrir la cavidad pericárdica? Por ejemplo, puede desaparecer por completo. ¿En qué caso puede desaparecer? En el caso de que se peguen, que se fijen tanto la hoja parietal como la hoja visceral. Las dos hojas quedan pegadas, adosadas una por la otra, por lo tanto ahí va a desaparecer esa cavidad pericárdica. ¿Y cuál es otra forma de modificación? Otra forma, y la más frecuente que van a ver en su vida como médicos, la mayoría, es el aumento del volumen o del tamaño de la cavidad pericárdica. ¿Cómo aumenta eso? En el caso de que haya un derrame de líquido dentro de esa cavidad pericárdica. Ya que dijimos que normalmente hay aproximadamente solo 10 ml de líquido dentro de esta cavidad. Esta es la cavidad pericárdica. Cuando esta cavidad pericárdica aumenta más de lo normal el líquido que hay dentro, el líquido puede ser pus, puede ser sangre, lo más normal y común es sangre en las heridas que suele haber. ¿Qué pasa si esta cantidad de líquido aumenta más de lo normal? Va a afectar directamente sobre el corazón. Si la cavidad pericárdica se llena de líquido, en este caso sangre como ejemplo, una hemorragia, el corazón se va a ver afectado. ¿Por qué se va a ver afectado el corazón? Porque dijimos que el pericardio es una membrana que le envuelve al corazón. Y si se acumula mucha sangre dentro de la cavidad pericárdica, le va a ocasionar un taponamiento al corazón, le va a presionar al corazón y el corazón no va a funcionar como corresponde, no va a poder bombear la sangre con toda su potencia, no va a poder contraerse con toda su potencia debido a que va a estar presionado por la sangre dentro del pericardio, específicamente la cavidad pericardia. Y eso se llama taponamiento cardíaco, el famoso taponamiento cardíaco, que es tan importante. Si un taponamiento cardíaco no se resuelve al instante, el paciente muere, fallece enseguida. Hay que abrir la caja torácica y eh, liberar ese líquido que le está taponando al corazón, que está evitando que el corazón
pueda contraerse de la manera correcta. ¿Qué es taponamiento cardíaco? Por lo tanto, es cuando la cavidad pericárdica aumenta de volumen debido a la presencia, por ejemplo, de sangre. Ese aumento de volumen le comprime al corazón y evita que el corazón pueda trabajar con normalidad. Por eso se llama taponamiento. La cavidad pericárdica le tapona, le tapa al corazón y el corazón no puede contraerse, no puede trabajar con normalidad. Como ya habíamos mencionado, a nivel del pericardio encontramos lo que son los recesos o antiguamente también se llamaban fondos de saco. ¿Cuáles son? Tenemos un receso anterior que va a estar situado a nivel de la aorta. Luego tenemos el seno transverso o seno de Taylor, que suele ser el seno que más se desarrolla, el más importante. Este seno transverso, como ya le mencioné, está situado entre la raíz arterial y la raíz venosa a este nivel. Este es el seno transverso o seno de Taylor. ¿Cuál es su característica? Tiene dos orificios y paredes. Tiene un orificio derecho, un orificio izquierdo, una pared anterior, una pared posterior que se vuelve a subdividir en un segmento póstero superior y un segmento póstero inferior. Y luego se completa con la pared derecha y la pared superior. El orificio derecho está situado entre la vena cava superior y la aorta ascendente. Por este orificio se puede introducir el dedo, la mano o algún instrumental quirúrgico. El orificio izquierdo está situado entre la orejuela izquierda y la arteria pulmonar izquierda. Algunos libros también dicen tronco pulmonar directamente. La pared anterior está delimitada por lo que es la aorta ascendente, el tronco pulmonar. La pared posterior dijimos que se divide en dos segmentos, un segmento póstero superior que le corresponde a la arteria pulmonar derecha y el segmento póstero inferior que le corresponde a la aurícula izquierda. La pared derecha está dada por el adosamiento entre la vena cava superior y la arteria pulmonar derecha. Y la pared superior está dada por el tronco pulmonar y por el arco aórtico. La importancia de este seno: se puede introducir los dedos, las manos, algún instrumental quirúrgico para interrumpir el pasaje de la sangre por estos vasos. Por ejemplo, en una cirugía de extracción de corazón, cambio de corazón, se detiene la irrigación a ese nivel para poder trabajar por el corazón. Esa es la función que tiene el seno transverso, seno de Taylor. El receso retrocava, como dice su nombre, retrocava es porque está por detrás de la vena cava superior, retrocava. Y el seno oblicuo, seno de Haller, está situado por detrás de la aurícula izquierda. Este se extiende hasta la arteria pulmonar y transversalmente está situado entre las desembocaduras de las venas pulmonares. La vascularización del pericardio está dado principalmente por la arteria torácica interna, y se completa con la arteria pericardiofrénica y las arterias frénicas inferiores. En cuanto a las venas, hay un grupo posterior que se dirige directamente a la vena ácigos, un grupo lateral que va a las venas frénicas superiores, y luego hay o pueden existir venas independientes que se dirigen directamente a la vena cava superior o a la vena brachiocefálica. Y en cuanto a los linfáticos del pericardio, el principal punto donde se dirigen los linfáticos son los ganglios traqueobronquiales inferiores, que están a este nivel. Traqueobronquiales
inferiores. Son los principales grupos donde se dirigen los linfáticos. La inervación está dada por el nervio frénico, el nervio vago y los ramos cardíacos, que ya mencionamos en la parte de corazón. Arterias, vamos a desarrollar a la vuelta del receso. Vamos a tener un receso de 30 minutos aproximadamente para que puedan hacer sus consultas si es que hay, descansar un poco y volvemos a continuación para entrar ya dentro de lo que son los vasos del tórax. Vamos a empezar a describir las arterias del tórax.